Tiempo de entrevista en Buenos Días, Aragón. Los partidos políticos siguen haciendo movimientos de cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo. El Partido Socialista sigue analizando los resultados en Andalucía. Podemos asimila el desmarque de Íñigo Errejón de hace tan solo unas horas. Y el Partido Popular, con la Junta de Andalucía ya en el bolsillo, se sitúa en el centro-derecha ante la irrupción de Vox. Los populares dan, por cierto, el pistoletazo de salida a la carrera electoral este mismo fin de semana. Lo hacen en su convención nacional, que reunirá a todos sus cargos. La delegación aragonesa viajará a Madrid, lo hará a media mañana, y en ella estará la secretaria general del Partido Popular en Aragón y también portavoz en las Cortes, Mar Vaquero. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? En tan solo unas horas ya vais hacia Madrid. La delegación aragonesa emprende el viaje a Madrid, vamos 133 personas y bueno, yo creo que expectantes para un acto que supone un foro de reflexión y que va a ser el pistoletazo de salida del Partido Popular, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Se celebra este fin de semana, como decía, en la Convención Nacional, se hace en Madrid, va a estar, por ejemplo, como invitado Mario Vargas Llosa, van a estar los expresidentes Rajoy y Aznar, aunque en días diferentes, van todas las delegaciones de las comunidades autónomas y es el primero en muchos sentidos. Es el primer encuentro de Pablo Casado, la primera Convención Nacional de Pablo Casado como presidente, es el primero también ya con la Junta de Andalucía en el haber del Partido Popular. ¿Llegan fuertes, se sienten fuertes de cara a las elecciones de mayo? Yo creo que marca el Congreso, con la elección de Pablo Casado, marca una nueva época, ¿no?, en el Partido Popular, donde principalmente lo que destacamos en su momento fue la ilusión que generaba la llegada de Pablo Casado y también la unidad del partido. Pudimos demostrar que es posible la diversidad, el pluralismo dentro del propio partido y, sin embargo, salir todos unidos y reforzados. Y este va a ser, pues, un foro de reflexión abierto a la sociedad civil, donde además de políticos, yo creo que habría que resaltar también la participación de muchos expertos, tanto nacionales como internacionales, víctimas de violencia de género, disidentes, intelectuales, y yo creo que va a ser un refuerzo ideológico muy importante. Decimos que es la batalla de las ideas, frente sobre todo al nacionalismo y a la extrema izquierda que en estos momentos, pues bueno, tenemos en el diferente mapa nacional. Precisamente el Partido Popular la presenta así, como el rearme ideológico del partido. Además, en una carta, la vamos a poder ver enseguida, una carta que dirigía Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, a todos sus militantes, contaba, por ejemplo, que debemos actuar para crear alianzas positivas, alianzas constructivas. Decía también que este es un momento de reafirmación nacional, consideraba Pablo Casado, y que el Partido Popular es un partido de centro-derecha. ¿Es como un resurgir del Partido Popular? Yo creo que es un reforzar y, sobre todo, tratar también de recuperar la confianza, ¿no?, de muchos españoles, que ha orientado sobre todo de cara a los próximos citas electorales, y muchos de esos principios y valores que han caracterizado al Partido Popular, reformularlos, porque evidentemente ha habido importantes cambios en la sociedad y el Partido Popular siempre ha querido, en cierta manera, adaptarse a esos cambios. Y es, sobre todo, como digo, un reforzamiento de nuestros valores, de nuestros principios, apelar a la libertad, que ha sido principalmente uno de nuestros principales valores y que se ha dirigido a todos y cada uno de los ámbitos en los que el Partido Popular pues lleva a cabo su ideario. En estos momentos, la nación, muy importante hablar de la Constitución, de la concordia, del valor de la transición, porque también coinciden la situación actual con muchos de esos valores que es necesario recuperar en un momento con el actual, donde ya vemos el problema de los separatismos, de los independentismos y de esos radicalismos y polarizaciones que se están llevando por parte de algunos partidos. Por lo tanto, yo creo que sobre todo es, como digo, recuperar los valores de la libertad, de la concordia, de la necesidad de buscar ese bienestar de todos los españoles y, sobre todo, como digo, lanzar mensajes claros a la sociedad por un partido que siempre ha estado allí, son 30 años ya desde la refundación, y que siempre ha demostrado que allá donde está ha sabido ser referencia, dar respuesta a los problemas de los españoles y, sobre todo, también aportar soluciones, que es en estos momentos lo que más falta. La experiencia del Partido Popular es un valor que le acompaña, y en esta convención creemos que con esa carga ideológica que queremos reforzar va a ser muy importante de cara a las próximas elecciones. Señala que hay cambios sociales, evidentemente también ha habido cambios en lo político. Vox ha irrumpido en el terreno político y también ya en las instituciones, está en el Parlamento de Andalucía. ¿Ven más a Vox desde el Partido Popular como un aliado que como un adversario?
Vox es una fuerza política que ha llegado al nuevo panorama. A nivel parlamentario tenía su implantación en Andalucía. Nosotros respetamos a las fuerzas políticas. Hubo un momento en que llegó también Podemos, llegó también Ciudadanos. Cada uno tiene su parcela, pero desde luego sí que es verdad que ha habido partidos que se nutren de parte de los principios del Partido Popular. Yo digo que siempre al final la gente suele optar por los originales y no por las copias. Entonces, bueno, pues ahí está. Estamos viendo ahora mismo imágenes del mitin que celebró ayer Vox aquí en la capital aragonesa. Era el primer mitin en Aragón al que asistía Santiago Abascal. También estaba José Antonio Ortega Lara y el representante de Vox en Zaragoza, Santiago Morón. Llenaron la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y, entre otras cosas, clamaban contra el cordón sanitario y utilizaban esta expresión, un terremoto político, que consideran ellos que es lo que se va a producir en las próximas elecciones de mayo con los resultados que esta formación consiga. Va a suponer un terremoto en la vida política española para que el orden constitucional, la unidad de nuestra nación y la libertad sean las coordenadas que rijan la vida política española y no la traición, el desorden y el ataque a la prosperidad de los españoles. ¿Negociaría usted aquí con Vox si se dieran los resultados en Aragón? Se planteará en su momento. Yo creo que ahora podemos hacer muchas cábalas, muchos cálculos, pero en el momento de abrir las urnas es cuando decidiremos si nos tenemos que sentar a negociar, si se tiene que llegar a acuerdos, si se tiene que llegar a pactos. Yo creo que hay que esperar al momento de las elecciones. Ahora es todo tan variable, o sea, hay un antes y un después, antes de las elecciones andaluzas y después de las elecciones andaluzas. Yo creo que el Partido Popular y aquí en Aragón tenemos muy claro que estamos muy centrados en cuál es nuestro trabajo, sabemos cuál es nuestra implantación, sabemos cuál es pues la respuesta que tenemos que dar, tenemos claramente detectados cuáles son los problemas a los que nos ha llevado el gobierno de Lambán y ahí vamos a estar centrados. Cuando lleguen las elecciones, cuando se abran las urnas y cuando nos digan cuál es la representación que tiene cada partido, creo que será el momento de saber con quién hay que hablar y a qué acuerdos hay que llegar. En cualquier caso, independientemente de los resultados que se puedan obtener, sí que se conocen ya las propuestas. Por ejemplo, aquí en territorio aragonés, Santiago Abascal habló ayer de un pacto hidrológico nacional y habló de solidaridad entre territorios. ¿Eso qué le parece? Es el programa de Vox y que tendrá que ir, pues me imagino que perfilando a lo largo de estos meses de campaña. Nosotros en materia de agua tenemos muy claro y lo hemos venido defendiendo tanto a nivel nacional como luego también en Aragón. Y en el modelo territorial, efectivamente, igual, también hemos marcado claramente cuál es nuestro modelo. Pues digo, yo creo que cada partido deberá exponer su programa y defenderlo. Enseguida continuamos con esta entrevista, pero nos vamos con la noticia que les hemos contado en este informativo hace tan solo unos minutos. La Policía Nacional ha encontrado muerta a una mujer de 48 años con signos de violencia en la calle Pradilla, en el barrio de Torrero de Zaragoza. Allí está ya nuestra compañera Esther López. Esther, buenos días. ¿Qué más datos se conocen a esta hora? Buenos días, pues tal y como nos acaba de confirmar la Policía Nacional, ya se está practicando la autopsia al cuerpo de esta mujer que, como decía, se encontraba ayer por la noche aquí en esta calle Pradilla de Zaragoza, en el número 2123 que tengo aquí detrás. Como decimos, los hechos se están investigando ya y se relaciona con el suicidio de ayer, que se produjo ayer en Teruel alrededor de las 12:20 de la mañana de un hombre que se tiraba por el viaducto de Teruel. Se trata de un hombre que en 2003 fue condenado, que se encontraba ahora en estos momentos en libertad provisional, porque en el año 2003 fue condenado por matar a su pareja, que era la candidata por el Partido Popular a la alcaldía de la Puebla de Híjar, y que acabó con la vida de su pareja con 11 disparos de escopeta. Gracias, Esther. Si tenemos más datos, volveremos a conectar con nuestra compañera para conocer más detalles de cómo va la operación policial y si se esclarecen los hechos. Hablamos otra vez de violencia de género, señora Vaquero, con propuestas por ejemplo, que hablábamos de Vox antes de irnos a esa conexión en directo, que pone sobre la mesa derogar, por ejemplo, la ley de violencia de género. ¿Se sienten cómodos, por ejemplo, desde el Partido Popular cuando se ponen sobre la mesa, cuando se vuelve a poner el foco en este asunto? El Partido Popular es que no entra en determinados debates sobre violencia de género cuando lo que se trata es de rebajar cualquier tipo de acuerdo o de ley que ya se haya puesto y se haya aprobado por todos los partidos políticos. Yo creo que el Partido Popular fue uno de los que promovió la ley el pacto de violencia de género en el Congreso. Además, lo dotó económicamente, que es muy importante no solamente llegar a acuerdos, sino que además luego también crear los instrumentos necesarios, sobre todo a nivel de financiación para ello, y yo creo que lo hemos demostrado en Andalucía. No tenemos ninguna duda de cuáles son las políticas
políticas que se tienen que llevar en materia de violencia de género. Todos los partidos tenemos que trabajar con unidad y, sobre todo, lo más importante, no se puede utilizar la violencia de género para tratar de fracturar ni marcar diferencias en cuanto a lo que es el panorama político, ni hacerlo tampoco con ningún tipo de rédito electoral. El Partido Popular va a seguir trabajando en materia de violencia de género, ya lo vemos, lamentablemente y desgraciadamente sigue existiendo, y yo creo que todas las medidas, todos los recursos, toda la unidad y todo el consenso que exista en esta materia contribuirá en beneficio de la lucha contra lo que es una lacra execrable en nuestra sociedad. Por lo tanto, no vamos a entrar, ni muchísimo menos, a cuestionar ninguna de las políticas que hasta ahora se están llevando a cabo. Es más, hay que avanzar y hay que seguir trabajando en ello. Seguir trabajando también en otro asunto, lo veíamos ayer en las Cortes de Aragón, y es en la situación de la minería, el duro momento que atraviesa la provincia de Teruel. Conocíamos hace día y medio el cierre de la mina a cielo abierto de Samca, ya conocíamos que la central térmica de Andorra va a cerrar en junio de 2020. Se habla mucho estos días de transición justa, pero ¿qué es a estas alturas una transición justa? Nosotros hemos defendido precisamente esa transición justa. En contra de ello es el anuncio del cierre de Endesa, sin esperarlo. Tengo que decir que el presidente del Gobierno de Aragón se debió enterar ese mismo día, lo cual demuestra pues la forma en la que se ha llevado a cabo este proceso. Un proceso que condena la desaparición a toda una comarca, que pone en peligro también lo que es el crecimiento económico de la provincia de Teruel, que desde luego es una medida que para nada sirve para combatir la despoblación, de la que tanto se está hablando, y que crea un problema. Nosotros, como partido y como grupo parlamentario en las Cortes, hemos propuesto la creación de una comisión de estudio donde puedan concurrir al final todos los agentes económicos que precisamente estaban representados en esa manifestación que se celebró el pasado sábado en Andorra, para que se puedan aportar el mayor número de soluciones posibles, la participación también de expertos, pero lo que está claro es que es necesario también la implicación de la Administración. Nosotros decimos que este cierre, el anuncio de cierre y lo que está pasando ahora en la sierra, o sea, en la comarca de Andorra, en los pueblos de alrededor, que ayer además también participaron en esta comisión, se produce con un gobierno socialista en el Gobierno de España y con un gobierno socialista en el Gobierno de Aragón. Creemos que no se han llevado a cabo las medidas necesarias. Tenemos una ministra que ya anunció y ya dijo que el carbón era improductivo, que no tenía futuro, y eso abrió la puerta y puso una alfombra roja para que se llevaran a cabo estas decisiones. Creemos que ha sido una responsabilidad, creemos que tampoco ha habido una coordinación entre el Gobierno central y el Gobierno de Aragón para tener en cuenta cuáles eran las consecuencias. Ha habido un desconocimiento de la repercusión que esto iba a tener en nuestra actividad, en nuestra comunidad autónoma, y, como digo, ahora se trata de que todos tratemos de impulsar medidas que sirvan para paliar o para dar soluciones a la provincia de Teruel, porque afecta a la provincia de Teruel en su conjunto, no solamente a la comarca de Andorra. No solamente el cierre de una empresa, es que al final aboca también, como digo, a su desaparición a toda una provincia. Precisamente por eso ayer reclamaban los 4 alcaldes de las cuencas mineras que estuvieron allí en las Cortes, reclamaban unidad para buscar una solución y buscar alternativas, y también eran muy críticos con todo el dinero que ha llegado estos años de los fondos Miner y de otros fondos públicos para poder buscar una alternativa al carbón. Esto era lo que decía el alcalde de Escucha. Se han arreglado lavaderos. Un lavadero, señores, no es algo turístico. Se han reparado lavaderos con dinero público. Iglesias del clero, que las pague el clero. En fin, unas condiciones que el Miner no estaba para eso. ¿Se puede hacer autocrítica ahora, viendo que ya el cierre tiene fecha concreta, que es junio de 2020? ¿Se puede hacer autocrítica de todo lo que ha ido llegando estos años y que, según denuncian los propios alcaldes y los propios pueblos, no se ha invertido quizá en donde se tendría que haber invertido para que a día de hoy pudiera haber una alternativa al carbón? Se puede hacer autocrítica y se puede valorar qué es lo que se ha hecho mal para que no se vuelva a hacer, pero lo que está claro es que ahora ya se está clamando por dar soluciones, por dar respuesta, y hay que mirar hacia adelante. Desde luego la autocrítica siempre sirve para ver dónde se ha errado, pero en estos momentos, sobre todo, como digo, lo que se necesita es la implicación de una administración que sepa dar soluciones y, sobre todo, reactivar la actividad, diversificar la actividad de esas zonas, porque con el anuncio de Samca obviamente no ha hecho sino empeorar la situación.
La ministra anuncia por tercera vez que va a venir a dar la cara, que es lo que no ha hecho hasta ahora, y no sabremos si vendrá con alguna solución debajo del brazo. Hasta ahora, desde luego, lo que hemos visto ha sido un claro abandono a esta zona, a esta actividad, y asumido en una situación pues claramente preocupante a los turolenses, ¿no? Y bueno, lo que se necesitan ahora sobre todo son soluciones y respuestas. Soluciones y respuestas que no sé si cree que llegan en forma de ese proyecto de presupuestos que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez, que está pendiente de aprobarse, necesita apoyos, eso es evidente. ¿Ustedes los califican desde el Partido Popular como un castigo para Aragón? ¿En qué sentido lo dicen? Pues un castigo porque lo que hace es condenar el esfuerzo inversor que se había hecho en la anterior legislatura, en los últimos años incluso de crisis. El Partido Popular, estando en el gobierno, siguió apostando por las infraestructuras, por el crecimiento, por la prosperidad de Aragón, y ahora lo que se hace es ralentizar mucho de ese esfuerzo inversor y de esas infraestructuras. Podemos hablar tanto en materia de carreteras como en materia de ferrocarril, materia de obras hidráulicas. Hemos nombrado ahí si esos presupuestos sirven precisamente para esta zona que hablamos de Andorra, y precisamente la única obra a la que se comprometió en esa celebración de una comisión bilateral Aragón-Estado, improvisada, rápida, y que realmente ya el Partido Popular criticó que no servía para nada y que estaba vacía de contenido, lo único que se comprometió fue la obra de elevación de las aguas de Andorra. Esa obra no está en los presupuestos. Eso es un mero ejemplo del grado de compromiso del Gobierno de España con Aragón, que es ninguna. Creemos que castiga a los aragoneses, creemos que además aumenta la brecha territorial, la desigualdad. Aragón, frente a un 18% de media que se crece en el resto de comunidades autónomas, crece solamente un 6% frente a un vergonzante 60% en el que se está premiando la deslealtad y el incumplimiento de otras comunidades autónomas. Creemos que Sánchez no solamente castiga a Lambán por la evidente mala relación que ha existido entre ambos, pero al final los paganos vamos a ser los aragoneses, con unos presupuestos que, como digo, además de castigar, también nos llevan a una situación de desigualdad muy importante con respecto a otras comunidades autónomas. Los aragoneses no se merecen un gobierno como el de Sánchez, que además de desconocer y mostrar una gran desafección hacia cuáles son nuestras necesidades, está claro que no tiene ninguna intención de apostar por el crecimiento y la prosperidad de esta comunidad autónoma. En España, por lo menos, hay ya un proyecto de presupuestos. Aquí en Aragón están prorrogados. ¿Cree que finalmente habrá unos presupuestos por parte del Gobierno de Aragón con la izquierda? Bueno, esa es la catarsis. No tenemos unos presupuestos en Aragón, y además tenemos unos presupuestos del Gobierno de España que no viene a paliar ese problema que se crea. Tengo que decir que el año pasado, por estas fechas, era una catástrofe no tener presupuestos. Y lo de una catástrofe no lo decía el Partido Popular. Catástrofe lo decía el Gobierno de Lambán, por el hecho de no poder pactar y no tener la capacidad de llegar a un acuerdo con sus socios, en este caso de Podemos. Compromete el crecimiento de nuestra comunidad autónoma. El no tener presupuestos lo que supone es que no se van a poder atender proyectos nuevos, no se van a poder atender infraestructuras, equipamientos nuevos, y luego además teniendo en cuenta el grado de ejecución que se ha llevado en los años anteriores, donde el gobierno de Lambán, pues en el año 2016 fueron más de 60 millones sin ejecutar, es decir, teniendo dinero disponible, no lo invirtió y no llevó adelante esas obras en nuestra comunidad autónoma. En el año 2017 fueron más de 50 millones. En el año 2018, a fecha de noviembre, era solamente el 38% lo que estaba ejecutado. Es decir, ha habido poco trabajo de este gobierno, y eso va a ser un perjuicio y un lastre también para 2019, porque aquellos agujeros presupuestarios que tenía el presupuesto de 2018 se van a arrastrar al 2019, y, como digo, muchas infraestructuras, muchos convenios y equipamientos no se van a poder llevar a cabo, y eso lógicamente pues perjudica a los aragoneses, además de seguir con la enorme carga fiscal que en estos momentos tenemos. Hablaba usted de los presupuestos de España, que suponen, además de más deuda, más gasto, más déficit, más impuestos también es lo que nos traen los presupuestos de Sánchez, y eso se agrava en Aragón porque es una doble imposición. A los más impuestos de Sánchez tenemos que sumar los más impuestos que seguimos teniendo en la comunidad autónoma de Aragón. Es decir, los aragoneses van a pagar el doble por los impuestos de Lambán y el doble por los impuestos de Sánchez. Por lo tanto, yo creo que es una situación grave y que demuestra la incapacidad del gobierno socialista en España y en Aragón para atender las necesidades de los aragoneses. Pues veremos qué pasa al final con esos presupuestos, si los presentan en Aragón o no. Gracias, Mar Vaquero, por acompañarnos hoy en Buenos Días, Aragón.